Amables televidentes de Teleboyacá, una vez más, orgulloso, contento, gracias a Dios, por estar en un canal espectacular. Estamos en su programa Convivencia Ciudadana, un programa que quiere llegar al corazón de todos ustedes y a las familias para que tengan sus inquietudes, porque aquí tienen sus soluciones. Y qué mejor que tener una vez más a la doctora Catherine Álvarez Gil, una gran abogada, muy ducha, como dice nuestro camarógrafo, en todos estos temas. Doctora Catherine, ¿cómo se siente? Bienvenida. Hola Byron, ¿cómo estás? Un saludo para todos los televidentes y un gusto una vez más de estar en este programa. Bueno, le pregunto, ¿ya se ha visto en YouTube? Así es. Sí, feliz. Es muy fácil, porque voy a empezar desde ahí, desde las redes sociales, y usted llega y Convivencia Ciudadana, Teleboyacá y ya, ¿cierto? Súper fácil. Entonces, un saludo muy especial a todo este sector, la jurisdicción, lo que cubre Teleboyacá, que como dice Teleboyacá es más así. Y a nivel internacional, un saludo muy grande a toda la gente de Canadá, de Chile, a Luis Eduardo allá en Atlanta, Estados Unidos, a Lorelei en New Jersey, a doña Diana en Nueva York, y a todos ellos un abrazo, que nos ven por YouTube y que mañana, Dios mediante, estamos en los 1230M, la señal del cielo, la emisora al minuto de Dios. ¿Qué tal? Muy bien. Sí, sí. La cogí que ahí, sí. Sí, súper bueno. Aquí pasamos bueno, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos entonces a iniciar. Felicitaciones le mandan decir algunos televidentes. Hoy en un almuerzo me dijeron que muy joven, muy bonita y muy profesional, porque llamó mucho la atención el tema derecho en familia. Así es, Byron, me imagino por qué, porque es un tema que nos toca a todos en nuestras casas, la familia es el núcleo de la sociedad y es apenas obvio que sea un tema que a todos nos interese. Entonces, quiero decirles, amables televidentes, saben que cuentan conmigo, me pueden llamar al 300-597-7676 y me plantean su inquietud. No casamos a nadie, no somos de los que estamos proyectando las separaciones, pero es una realidad. Byron, es muy importante hacer esa aclaración a los televidentes. En realidad no es que se haga una promoción del divorcio y tampoco una promoción del matrimonio. Sí. Estamos haciendo un llamado a que dentro de nuestras familias vivamos en paz y con toda la plena tranquilidad de vivir en convivencia, en armonía, y siempre lo ideal es que se busque el bien de todos al interior del hogar. Bueno, le quiero compartir, uno habla con una persona, en el caso mío, el caso suyo su profesión, en el caso mío en la inspección de policía, y existe el filtro donde uno llega y primero le toma los datos al ciudadano, ¿cierto? Y hay una palabra que uno le dice, estado civil. Hay gente que le dice a uno, unión marital de hecho, unión libre. Otros dicen casados, otros viudos separados, y me sale un señor en estos días y me dice rejuntado. O sea, ya uno más o menos uno interpreta que es ser rejuntado. Pero quiero que me le aclare a los televidentes, si es tan amable, el estado civil no existen sino dos. Así es. El estado civil es un atributo de la personalidad que nos persigue a todos como personas naturales en el lugar que estemos, en cualquier parte del mundo. Y es muy importante aclarar que en realidad existen dos tipos de estado civil en Colombia, que es el soltero y el casado. Si yo soy casado, pues estamos entendiendo que hay un contrato de matrimonio que se elevó a un registro en una notaría, ¿cierto? Y cuando estamos hablando del estado civil como solteros, pues ya existen unas variables que son en realidad un poco indiferentes para el Estado, que son viudo, en unión marital de hecho, separado, con novio, pero en realidad siempre pues se tienen dos clasificaciones, que es soltero y casado. Pero incluso, hablemos algo, dentro de eso de estado civil, como no es sino soltero o casado, usted dice algo muy importante, hay una variable, y como que la ley se va acomodando, son las costumbres, o sea, el hábito del ser humano más bien, ¿cierto? Porque ha tocado de que la corte se ha pronunciado, por ejemplo, donde un hombre ha sido casado o una mujer y resulta de que tienen por allá un amigo o una amiga, pero se comprueba de que ese amigo o esa amiga estuvo esos últimos años al pie de él. Sí. Ahí hay una parte que hay para la señora en caso tal de que fallece la persona. Claro que sí, Byron.
de ello estábamos hablando un poco en el programa de hace 8 días, de la importancia de liquidar y terminar las sociedades conyugales, porque en últimas van a surgir unos compromisos y unas consecuencias patrimoniales que se tienen que definir al momento de que, por ejemplo, se termine esa convivencia o que la persona muera. Bueno, hay una situación, ya estamos hablando en un estado, estamos hablando del estado civil. Ya hay una unión, listo. Mire que vamos organizadamente. Después de esa unión, doctora Caterine, viene lo siguiente: ¿cómo voy a convivir con ese ser? Mire qué tan bueno vamos ahí, ¿cierto? Entonces que los televidentes ya se vayan imaginando. Ya voy a vivir que no es lo mismo vivir en mi casa con mi familia o solo, que ya pasar a convivir con alguien. Esa es la palabra, ¿cierto? Sí. Entonces resulta que ya viene una figura de acuerdo a la convivencia. Está de moda, lamentablemente, y digo lamentablemente porque así está sucediendo, lo de la violencia intrafamiliar. Hasta en los novios. Ya es que un novio pegándole a la novia, ¿cierto? Y ella detrás de él, o viceversa. Se ven esos casos ahora mucho más a menudo que antes. Usted sabe por qué la sintonía de convivencia ciudadana en radio y en televisión, porque tocamos temas que tocan el alma. Sí. Por ejemplo, ya hay mujeres, me voy a salir de lo coloquial, le pido permiso a la oralidad, y es mujeres pegonas. Ya hay mujeres que sacan la mano y le pegan a un hombre, que a veces las mismas mujeres a veces dicen, pare de bobo, ¿cierto? Se deja pegar. Entonces, ahí viene lo que es la violencia intrafamiliar, pero hay unas causales, ¿cierto? Hablemos de algunas causales que son la violencia intrafamiliar. ¿Y por qué hago énfasis? Porque la gente cree que la violencia intrafamiliar solamente es física. Quiero que nos hables un poco de eso. Y muchas veces no se tiene en cuenta cuál es el núcleo familiar, porque entonces solamente están considerando esa violencia solamente entre papá, mamá e hijos. Y en realidad es que tenemos que tener en cuenta que el núcleo familiar en ocasiones es un poco más diverso de lo que estamos nosotros acostumbrados, que es papá, mamá e hijo. Si por ejemplo dentro del núcleo familiar está la abuela, el sobrino, el nieto, ellos también hacen parte del núcleo familiar y se ven afectados por cualquier tipo de violencia, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Entonces también es extender el concepto familia un poco más a todas esas personas que hacen parte del núcleo familiar con quienes yo comparto mi vida y mi diario vivir. Con solo decirle que esta semana que atendí tantas personas, hoy socializándolo con la Secretaría de Gobierno, estoy muy preocupado y muy triste, y allá que los televidentes nos digan y digan, vea, esas dos personas, la abogada y Byron Mejía Cardona, están tocando un tema que a muchos les toca el alma. Hay mujeres, como en estos días me contaban, que tienen todos los lujos, mejor dicho, lujos los que quieran. No es sino pedir un carro le dan, pero están en una causal de una infelicidad tan grande que están condenadas a que les persigan, el hombre les ha puesto quien las siga, problemas con que hasta encontré en estos días, créame, de mujeres que ya no pueden ni visitar la familia porque el hombre les prohibió, porque como él es el que pone el dinero y les pone todo. ¿Cómo le parece esa causal? Ya, ese tipo de violencia. De violencia. Así es, entonces allí vamos llegando a las tipologías de violencia, porque es muy importante aclarar que no solamente existen los golpes como violencia, también existe el maltrato psicológico, que es todo aquello que puede ser verbal o alguna muestra que afecte severamente el comportamiento y la tranquilidad y la estabilidad mental de las personas. Sí, mira que término coloquial para hacernos entender, la humillación. A una comisaria de familia en el municipio de Sabaneta le felicito porque acompaña a un televidente y un oyente. ¿Y cómo le parece que esa comisaria de familia apenas se dio cuenta que a esta dama la humillaban con sus hijos hasta por una bolsa de leche? Por ahí entró la comisaria de familia y empezó e inició un proceso, porque eso forma y esa es una causal de la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Así es. ¿Cómo le parece este término? Vos estás muy gorda, ¿a vos quién te va a voltear a ver? Vos crees que esto y lo otro, y enseguida todos esos términos
que están en estos momentos, digámoslo, atacando psicológicamente a una persona, cuéntales, es verdad que es una causal, ¿cierto? Por supuesto, eso es maltrato intrafamiliar y cualquier tipo de violencia, comentario, mención que desvíe, que interrumpa la tranquilidad de una persona está totalmente enmarcada dentro de una causal de violencia intrafamiliar, aclarando que no solamente es contra la mujer, también son los hijos, la abuela, el tío, todas aquellas personas que hacen parte de un núcleo de familia. Y contra los hombres. También. Yo he estado incluso, a mí me han dicho, porque soy muy espontáneo, esta es mi forma de ser, y he querido invitar a hombres a marchar, pero les da pena. A nuestros grupos, a nuestras oficinas del Estado, van 100 mujeres a denunciar que las van a matar, y lo pueden hacer porque para eso están las oficinas, pero van 2 hombres a decir que les pegan, y el acoso sexual y todo, porque un hombre dirá por ese machismo, no, qué pena ir allá por esta situación, si estamos con los mismos derechos, ¿no cree usted? Por supuesto, somos iguales ante la ley. Mira, hoy para que ustedes, amables televidentes, nos ubiquen, me llamen, incluso la doctora Catherine es una de mis, pues le tengo una confianza espectacular cuando necesiten asesorías, porque hemos encontrado un poco de situaciones difíciles. ¿Cómo le parece que hoy un hombre me dice, muchas gracias por lo que hicieron en la inspección y en la comisaría de familia aquí en Barrio Nuevo y en Bello, pues, porque a mi hermanito la mujer era la descarada, la que estaba abusando con lo de la cuota alimentaria y todo. Y él, en medio de su humildad, su bondad, que los antioqueños decimos en su bobada, ¿cierto? Esa es la palabra, prácticamente casi todo el sueldo. Mire lo que pasa, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de equidad de género. Nosotros no proyectamos, y que quede siempre claro que este servidor público les ha dicho en los medios de comunicación, a las mujeres no se les pega, pero a los hombres tampoco. A nadie. A nadie. Esto es una equidad de género, y por eso convivencia ciudadana siempre marcando la diferencia, la objetividad ante todo. Me ha tocado. Entonces estamos tocando tipos de violencia, y ahora vamos a hablar lo que usted dijo tan bonito y tan asertivo, que es, no es solamente ese matrimonio, es que creen que la violencia intrafamiliar, es que ella le pega a él, él le pega a ella, no, es que dentro de la violencia intrafamiliar hay un núcleo de muchas personas de la familia, ¿cierto? Sí, por supuesto. Por ejemplo, también que quede claro, todo ciudadano tiene facultad de denunciar un acto de violencia intrafamiliar. Y estamos no solo en la facultad, es también el deber que tenemos de comunidad. ¿Usted qué haría si un hombre le pega? No espero que eso pase, pero aplicaría todas las herramientas que la ley tiene para ello, para proteger. Porque usted no tiene cara de sacar la mano, ¿cierto que no? O mentiras, eso cree uno, ¿cierto? Eso cree uno. Sino que te lo digo porque nosotros dos también somos seres humanos y pertenecemos a la sociedad. Nosotros también tenemos un hogar o tenemos de dónde llegar, aparte de que atendemos mucha gente. Eso es lo bueno que hay que mostrarle al televidente, que nosotros somos comunes y corrientes. Sí, y Byron, y yo como abogada recurro siempre a la norma y soy una persona que cree en la eficacia de la ley. Ahora, cuando entremos en el próximo set, vamos a hablar qué está contemplando incluso el Código Nacional de Policía referente a cuándo la Policía Nacional puede ingresar a su domicilio. Eso lo vamos a hablar, pero ahora, porque la gente le falta, o sea, nos falta ir aprendiendo a diario, y por eso me gusta mucho cuando usted viene a nuestro programa, porque aclaramos cantidad de inquietudes. Esa es la intención de la intención. Acá. Por ejemplo, se está viviendo mucho dentro de este núcleo familiar. Quiero contarles primicias como estas. En esta semana unas 3 mujeres conocidas me recordaron cómo se separaron. Y vamos a hablar ahora las causales que también están, y es porque el esposo de ella, después de tener 3 hijos con ella, resultó que le gustaba el padrino de uno de los niños de ella. O sea que se quedó con el padrino. Ella hizo su parte legal, presentó y hubo nulidad. Nulidad, que esa es otra figura. Sí, dependiendo de la nulidad ya en el matrimonio civil o la nulidad
del rito católico o del religioso. Claro, entonces estamos en una sociedad que no es condenar a nadie, cada quien es libre de tomar sus propias decisiones, pero ¿sabes por qué, doctora Catherine, me gusta mucho hacer énfasis en esto? Porque estamos preocupados con esta violencia hoy por hoy, ¿cierto? ¿Va a enviar usted mensajes o empiezo yo? Empieza tú. Ah, qué bien, ¿cierto? Sí. Vamos entonces, amables televidentes, a unos mensajes institucionales, porque Teleboyacá es más. Ya regresamos. Que si digital, que si análoga, que si TDT, que si satelital, oblicua, ubicua, PDH, PQR, mejor dicho. Si para usted esto de la televisión abierta es un enredo, pida que se lo aclaren. Porque saber cómo funciona también es un derecho. Conozca sus derechos. Infórmese aquí. Televisión abierta y gratuita para todos. Amables televidentes de Teleboyacá, entonces aquí socializando extra cámaras y diciéndoles a ustedes que incluso soy el puente en este caso de la doctora Catherine, cualesquier inquietudes durante la semana y todo, ¿cierto? Por supuesto. Soy Byron Mejía Cardona para quienes acaban de llegar a nuestra sintonía y me puede llamar al 300-597-76-76. Estamos hablando de la realidad, los divorcios. E incluso, mire que nos salimos un poco desde el derecho en familia al derecho civil, que es que eso como que va de la mano, ¿cierto? Claro que sí, el derecho cobija toda la vida de una persona, desde antes de nacer y hasta después de su muerte. Bueno, hay damas que les dicen en la calle, espere mañana que él se vaya a trabajar y le vacía, no le vacía, sino le vacía el apartamento, ¿cierto? Llévesele todo. Y la aconsejan. Y la aconsejan, y hay mucha gente que se va y se lleva a los enseres. Cierto que ahí cometen no solamente un error, no es debido dentro del derecho, ¿no? Porque por eso se llama una sociedad, usted nos enseñó hace 8 días ahí, la sociedad patrimonial. Con la unión marital de hecho y la sociedad conyugal en el matrimonio. En el matrimonio, independientemente de la religión. Sí. ¿Cierto? Así es. Ahí se puede calificar un hurto entre condueños. ¿O cómo es ese?
Yo optaría de pronto por otra tipificación penal que sería ya de pronto un abuso de confianza, porque en últimas la persona tiene acceso a esos bienes porque hacen parte de la sociedad, pero evidentemente podría haberse expuesto a una acción penal. ¿Cierto que sí? Podría Entonces, haberse expuesto. si se van a separar, que ojalá que no, pero si están viviendo maluco y se van a separar, yo lo primero que les digo es asesórense. Pero hay una falla, es que esto da mucho de qué hablar. Yo trabajo mucho con las emociones. Y aquí en Colombia la gente se deja llevar más de la emoción que de la razón. Imagínense que a nuestro despacho uno los ve en la calle, dándose en bombombón, rico, rico todos esos cuadros que uno ve en la calle, crema, incluso el helado rico, el uno le da al uno en la cuchara al otro y cuando llegan a la comisaría de familia o llegan a la inspección de policía, el uno en una silla por allá y el otro por acá. Y estos no eran los que se daban helado. Entonces, puede más el resentimiento. Y yo sigo diciendo y espero que usted me ayude desde todo ese potencial donde usted está trabajando y todo, que es mejor una reacción a tiempo para evitar una catástrofe, ¿no? Totalmente de acuerdo, Byron, y más cuando observa uno casos en los que no se divorcian simplemente por el hecho de no querer que la otra persona continúe con su vida. Tiene una carga muy fuerte en realidad, no es simplemente lo que está diciendo, sino que uno se va detrás de esas palabras y observa también un rencor y unas malas intenciones que tiene hacia la otra persona que de verdad que no es lo más aconsejable obviamente que se presente. Y eso se da por tomar decisiones muy tardías. Incluso hay un deporte grande a nivel nacional en Colombia que ha sacado la cara a los colombianos y es una causal de divorcio, ¿cierto? Es un deporte aquí en Colombia que ese sí es causal de divorcio y es la infidelidad. La gente lo ha tomado como un deporte y no saben que es una causal incluso en el momento de liquidar una sociedad. Sí, cuando estamos hablando ya de las causales del divorcio, ¿cierto? Existen unas que son específicas y que solamente nos podemos remitir al Código Civil para observar cuáles conductas podrían considerarse como una causal de divorcio. Entonces, estaríamos hablando de las relaciones sexuales extramatrimoniales, que es una de las causales que más están dando en la actualidad y por las cuales la mayoría de personas lastimosamente se divorcian hoy en día. Es muy importante aclararle a los televidentes que no estaríamos hablando únicamente entonces de las relaciones por fuera del matrimonio, sino relaciones sexuales. Entonces ahí es donde empezamos de pronto un poquito a vernos corticos en la carga de la prueba, pues porque estos episodios son un poco difíciles de demostrar, ¿cierto? Bueno, pero entonces la cuestión es la siguiente, como en el derecho todo es probatorio, ahí nos están, incluso nos están comunicando muchos televidentes y no estamos sembrando cizaña, pero cada uno sabe, es como cuando uno va a misa, el sacerdote predica y a cada cual le cae pues que le caiga el guante que lo chante. Sí. Yo te digo algo, la ley concretamente habla de una infidelidad por cuando son relaciones sexuales extramatrimoniales, tienen que ser comprobadas. Por supuesto. Pero si no se comprueba las relaciones sexuales extramatrimoniales, pero se comprueba de que tienen una relación sentimental, me hago entender, todos los días los han visto en tal parte, unos besos pues. ¿Eso qué? Byron, ahí la carga probatoria en realidad en esa causal es muy compleja, debido a que la prueba debe ser legalmente obtenida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que usted me diga que tengo un video de ellos dos besándose, un video de ellos dos abrazándose, Sirve. una fotografía, no serviría porque la persona en últimas no está autorizando para que le tomen esa foto o tomen ese video. Entonces, la carga probatoria de esa causal es demasiado compleja. Muy estricta. Sí, y casi siempre se lleva esa causal cuando existe ya un hijo por fuera del matrimonio, pues que ya sobre ello yo puedo pedirle al juez que oficie para que se le haga una prueba de ADN al menor de edad o a la persona que haya nacido por fuera de ese matrimonio. Esa sería entonces como la prueba reina en este tipo de situaciones, de causales, de causales. Exacto, o ya por la confesión del cónyuge. Bueno, existe, porque la gente dice una sociedad conyugal, siempre les escucha a uno que a partir de 2 años de convivir. Esa sería entonces la patrimonial. No, pero te lo puse así porque el decir, yo creo que casi nadie escucha, uno en la calle casi no escucha en el argot comunitario
sociedad patrimonial. No, es muy poco desconocido, es muy desconocido el término patrimonial, pero en últimas todos conocemos pues que existe una sociedad que nace después de una convivencia, ¿cierto? Entonces se hace la diferenciación de que cuando hay un matrimonio se habla de una sociedad conyugal, porque quienes hacen parte de ella son los cónyuges, y cuando hay una unión marital de hecho empezamos entonces a hablar del surgimiento de una sociedad patrimonial, que por presunción nace después de los 2 años de la existencia de esta convivencia. Bueno, aquí se nos viene otro tema. Mire qué tan organizado y muchas gracias por ayudarme. Primero hablamos de definir un estado civil, ya hablamos, o soltero o casado. Sí. Y esto es hasta bíblico, los que creemos en un Dios, o es frío o es caliente, pero no es tibio. Entonces, estado civil, soltero o casado. 2, estamos hablando dentro de la convivencia que adquiere la relación de una pareja. Pero viene algo, vienen los pollitos. Y eso entra efectivamente, y ahí felicito, como sea, las leyes tendrán sus vacíos y hay sus críticas, pero felicito cómo ha ido cambiando Colombia y volviéndose más estricta en unos derechos, y en este caso el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que es el derecho de los niños. Así es, agradeciendo al cambio que trae la Constitución del 91, y ahí quiero abonarle también a la conciencia que se ha despertado en las personas. Sí. Ahora en día vemos cómo las personas de la comunidad se interesan mucho más por el bienestar de los menores de edad, y vemos también cómo nos indigna el maltrato hacia los pequeños. Bueno, entonces, mire que ya establecimos en las parejas esa convivencia. Los niños quedan en la mitad. Hay que aclararles muy bien, e incluso casos que conozco, incluso estoy celebrando el embargo de un hombre hace poco, que no creía que la ley, él decía que la ley no servía para nada. Y ya apenas le comparto, reservando la identidad de las personas, hasta contrató un abogado. Le llegó ya el embargo, ya le hicieron la primera deducción, porque hay que aclarar, pues yo les aprendo a todos ustedes, se denomina medida cautelar, y el juez envió el oficio al pagador de la empresa de este hombre, bien colocado, todo, y resulta que le ordenó al pagador que le hiciera la primera retención, o si no, que el pagador le responde al juez, ¿cierto que es así? Está expuesto a multas el empleador cuando no hace la debida deducción y la consignación en una cuenta del Banco Agrario que designa el juzgado. Ahí quiero entrar también para un detalle que les va a gustar mucho, y que mire qué tan honestos somos. En muchos casos se requiere abogado, pero atención que hay otra figura que es la conciliación en equidad, y es un servicio que el Estado está prestando en forma gratuita en las casas de justicia, para hacerme entender. ¿Y cómo le parece, doctora Caterine, que mediante esa figura de la conciliación fue que embargaron a este hombre? O sea, todo se inició en la radio, se planteó, se llevó a la cita y él firmó, y eso presta mérito ejecutivo. Claro que sí. Qué rico hablar un poco acerca de la conciliación y de los efectos que tienen. Excelente, la sacó usted del estadio ahí. Y me parece muy importante que hagamos esa aclaración. Hoy en día las personas consideran que pueden ir a una conciliación, adquirir un compromiso, se eleva un acta de compromiso y no la cumplen, ¿cierto? Y de pronto porque no conocen las consecuencias y las atribuciones que se le dan a un acta de compromiso que sale pues como resultado de una conciliación. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de compromisos que se adquieren, es muy importante aclarar que ese documento se convierte en un título que yo puedo hacer valer mediante un proceso mucho más expedito, que es un proceso ejecutivo, muy diferente a un ordinario. Entonces, con ese título yo ya puedo ir mucho más fácil por una vía más corta ante un juez para hacer valer ese título y lo que se comprometieron las partes a cumplir en esa acta. Entonces, ¿por qué explico que es un poquito más corto el proceso? Porque en Colombia podemos hablar de varios tipos de procesos, pero los que más estarían aquí involucrados son los ordinarios y los ejecutivos, porque entonces el ordinario implica que yo vaya ante un juez, demuestre, entregue pruebas, que el juez analice si hay una obligación o no de pagar,
y posterior a ello emite una sentencia que obliga, claro que sí, pero que muchas veces no se hace cumplir. Mientras que en un proceso ejecutivo es mucho más corto porque no tengo que demostrar, no tengo que entregar pruebas, el juez no tiene que analizar si hay una obligación, sino que simplemente entrego el título, él mira que el título esté bien elaborado, que sea una obligación clara, expresa y exigible, como lo son las actas de conciliación, e inmediatamente a los 5 días, en vez de emitir un auto admisorio de demanda, emite un auto que manda que libra el mandamiento de pago o del cumplimiento del título. Entonces mira lo corto que es. Entonces en vez de emitir un auto que admite demanda, emite un auto que ordena el pago. Entonces es un proceso demasiado corto y que se ven expuestas las personas cuando no cumplen una conciliación, el acta de conciliación. Bueno, también es bueno aclarar que a muchos hombres se les hemos ayudado pues a estas damas a que los embarguen por un derecho, pero también hemos ayudado a embargar mujeres. Es que este programa es muy duro, es objetivo y les duele mucho. Les duele mucho, pero es que un hijo lo hacen entre dos. Yo no he visto un hombre que traiga un hijo solo. Por supuesto. Entonces es equidad de género, ¿cierto? Muchas veces he conocido casos en los cuales las mamás consideran que no deberían hacer el pago de la cuota alimentaria, ¿cierto? Y en realidad siempre hago la precisión de que los gastos del menor se deben dividir entre dos, porque son dos los padres, ¿cierto? Muchas veces lo que se busca entonces por medio de las conciliaciones en la comisaría y el comisario, lo que hace es analizar qué está aportando la madre, por ejemplo, cuando da la vivienda, los pagos de los servicios públicos, la alimentación, y con esos gastos lo que hace entonces es reducir un poco la cuota o el aporte que hace la madre. En ocasiones las mamás son quienes cubren la vivienda, la salud, la alimentación, y por eso es que no se les impone una cuota, porque ya están cumpliendo con esos requisitos en especie. Es más, aclararles porque en el otro set vamos a hablar de, mejor dicho, qué bueno sería amanecer y quedarnos acá en este estudio hablando bastante sobre esto, porque viene en el otro set dos temas estos, ¿verdad? Uno, los derechos de los niños no son negociables, y lo digo con esa propiedad. Mire, usted es abogada, yo tengo la experiencia llevo hoy, estoy cumpliendo 28 años, 7 meses en la alcaldía de Bello, 4 días y 3 horas. O sea que tengo suficiente experiencia para decirlo. Y le voy a contar por qué. Porque hubo una pareja que negociaron los derechos, yo te dejo la casa y dejo 3 niños por fuera y no respondo por alimentos, y eso no se puede hacer. ¿Cierto que no? Y lo otro, para que hablemos de un mecanismo que ha traído muchas separaciones para que se cuiden, el WhatsApp. ¿Cómo les parece cuando estamos hablando de causales de infidelidad? Pero es que el WhatsApp no es culpable. Es el ser humano como tal, ¿cierto? Por supuesto que sí, quien da el uso de estos medios. ¿Sabe que está haciendo cursos la gente que consigue esos teléfonos celulares muy bonitos, muy elegantes y todo? Y lo primero que se aprenden es cómo bloquearlo, la clave. ¿Cómo están estos matrimonios de, pues qué confianza tan linda, la que se tienen allá los novios, las novias y las parejas, ¿no? Entonces, te lo digo porque a nuestra oficina llevan copias y con lo que se dicen, y admiro y quiero decirlo porque me fascina ahora que estoy en la tierra y con el acto de servir, lo guapa que fue una dama, y ella sabe quién es, que sostuvo una audiencia que tuvimos ayer, y lo que ella sostuvo, mejor dicho, yo nunca había visto una mujer tan berraca para reconocer lo que le cogieron en el WhatsApp. Ahora lo decimos, dejémoslos más bien así pensando como siempre, ¿cierto? Sí. Vamos entonces a unos mensajes institucionales de mucha importancia. Ya regresamos, y recuerden que Teleboyacá es nuestro canal. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita.
La pelotita, ¿no? La pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Quique, acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Amables televidentes, estamos en su programa Convivencia Ciudadana. Ahí estamos, dando soluciones, incluso la gente de Boyacá, de las Brisas, Santander, Castilla, el Pedregal, 12 de octubre, la gente de Belalcázar, tantos barrios. ¿Cómo le parece? Toscana. No tenía conocimiento que el programa tuviera ese alcance. Por eso es muy bueno, y yo siempre he dicho por la experiencia que he tenido como presentador, que uno tiene que tener mucho cuidado también lo que dice y lo que hace, porque esa imagen queda para toda la vida, ¿cierto? Por supuesto. Cuando nosotros les hemos dicho a ustedes que pasa esto y que desde mi escenario, que gracias a Dios por darme ese cargo en una inspección de policía, aprendo todos los días y cada día quedo más anonadado. Lo que se está convirtiendo ya no es una convivencia. Entonces, el llamado cuando yo digo es, si tienes tu pareja y se entienden y bien, bueno, que Dios los bendiga. Pero si no, vuelvo y repito y respondo por mis palabras. Lo dijo hasta el Papa. Su santidad, ¿sabe qué dijo? Que si han de vivir maluco, más bien se separaran. ¿Cuándo decía eso un Papa, doctora Caterina? No se había visto nunca eso. Yo creo también, Byron, que es una manera de evitar futuros problemas, porque cuando surgen esas inconformidades en la vida familiar, matrimonial, eso es como el origen al maltrato y a una cantidad de situaciones que en últimas van en detrimento de la vida, de la calidad de vida que tienen las personas al interior de los hogares. Entonces también se vuelve una manera de prevenir estas situaciones. Mira que ahora estamos hablando, y lo digo con conocimiento de causa, yo nunca digo que el WhatsApp es malo o el celular es malo. Yo le decía ayer a unas compañeras en la hora del almuerzo, y le dije que el celular suyo no tiene amante. Usted ve que el celular suyo, muéstrame un celular que tenga amante, ¿cierto? Es simplemente el uso que usted le dé a estos medios. Sí. Pero usted me cree a mí, sé que sí, y se lo puedo argumentar, las causales y los problemas que está en estos momentos causando el mal manejo del WhatsApp, entre otros, las redes sociales. Por supuesto, sí. ¿Sabe que sí? Totalmente, le creo. Sí, mira, entonces han llegado momentos, y yo les dije ahora antes, mire que sí cumplo para continuar lo que les dije sobre esta dama, y usted va a escuchar, doctora Caterina, que me viene acompañando en muchos programas, que yo cuento la historia, pero reservamos por ética y para siempre el personaje. Y así debe ser. Así debe ser. Mire, ayer atendí una audiencia, y no vaya a creer, amable televidente, que usted diga, vea, qué pena el día que nos toque que nos atiende el de Convivencia Ciudadana. No, hasta ahí llega, pero es que esto nos retroalimenta. Llega esta dama y hacemos citar al hombre porque por violencia intrafamiliar, los insultos, y una palabra muy típica en Colombia, si me dejas te mato. Eso lo escuchamos en toda parte, te mato, y no me la vas a poner padrastro a mi hijo.
De una. Pero ¿cómo así? Entonces nosotros citamos lo que se denomina en Colombia desórdenes domésticos, que la Fiscalía General de la Nación nos remite a nosotros estas personas. Mire que es con conocimiento de causa. Y ayer en la audiencia le pregunto a esta dama, porque él dijo que le cogió un audio, palabras textuales, donde ella está contándole a un familiar, reservemos qué tipo de familiar, que ella está aburrida con el esposo, pero que se lo tiene que aguantar porque es el que merca. Pero que ya tiene 2 amigos sentimentales extras. El uno le dio el celular que ella quería y el otro le da mucho gusto. Y este hombre, por cosas de la vida, el marido, el esposo, le cogió el celular. Y ahí se inició, usted se imagina qué pasó. Claro. Ayer en la audiencia estamos y preguntamos qué pasó y ella llega y dice, señor, es verdad, no puedo negar que en ese audio lo que dije es cierto. Tengo 2 hombres, no tengo 1 y no 2. Mire hasta dónde está llegando esta situación. Primero, pues, felicitarla por esa sinceridad. Pero, ¿qué está pasando y a qué quiero llegar? Fíjense más bien, en el momento que decidan convivir con alguien, ¿hacia dónde van? Hay muchas cuestiones que están pasando. Vienen y ahí sí, le digo, un buen abogado, una buena abogada hace mucha falta en muchos casos. ¿Cierto? Sí. Viene la liquidación de la sociedad patrimonial cuando es unión libre, marital de hecho. ¿Verdad? Como he aprendido. Sí, qué bueno. Y la sociedad conyugal cuando adquieren un compromiso, un matrimonio diferente, sea civil, por lo católico o por religioso, porque también hay matrimonios cristianos y todo eso. Así es. Bueno, quiero decirles, entonces es simplemente llegar también, cuando usted llega a una conciliación con su pareja, todo se hace más fácil. ¿Les quieres explicar? Porque hay una diferencia entre la conciliación en equidad y conciliación en derecho. Sí, en la conciliación en derecho, que es por ejemplo la que podemos llevar a cabo ante un notario cuando se están llevando la liquidación de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial, ese convenio, ese acuerdo al que llegan las partes, que también incluye el acuerdo familiar, que son el régimen de visitas, el régimen de cuota alimentaria, eso tiene toda validez y es mérito pues para cumplirlo y hacerlo cumplir ante un juez. Disculpa, yo sé que los televidentes están queriendo que ampliemos un poco eso, la cuota alimentaria y la regulación de visitas. Se llama así, ¿cierto? Sí, el régimen de visitas y cuota alimentaria. Cuando estos padres se van a separar o se separan, hay una figura en el derecho que se denomina que es la patria potestad, que es el derecho que tienen ambos porque son los padres de ese niño, ¿cierto? Sí. Otra cosa diferente es la custodia. Y los cuidados personales. Eso es, hablemos sobre eso. Bueno, son 3 conceptos muy diferentes, Byron, y que todos nacen a partir del nacimiento de un menor de edad, ¿cierto? Valga la redundancia de la palabra nacimiento. Entonces, con estos 3 criterios o estas 3 instituciones del derecho, entramos ya a definir qué quiere decir cada una. Entonces, la patria potestad habla más de los derechos que tengo yo como padre sobre mi hijo, que son, por ejemplo, el percibir los frutos de los bienes que llegue a tener mi hijo, ¿cierto? Muy diferente ya cuando estamos hablando de un cuidado personal, que es en últimas quién tiene el menor, quién está con él, quién lo acompaña. Y la custodia está más encaminada a la parte de la crianza del menor, dónde estudiará, ¿cierto? ¿Qué religión va a profesar? Entonces mira la diferencia de los 3 conceptos, que ninguno se parece al otro, pero que todos nacen con el hijo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando ya de la etapa de una terminación, de una liquidación de la sociedad conyugal y del divorcio, siempre va a ser obligatorio que se tomen en cuenta las normas que van a regir el régimen de visitas y por ende el cuidado personal del menor y la custodia. ¿Por qué? Porque yo no me puedo divorciar y dejar al azar el futuro del hijo, ¿cierto? Entonces, bienestar familiar siempre nos va a pedir que enviemos el acuerdo al cual llegan las partes de manera voluntaria, sin ningún vicio en su consentimiento, y que allí se les brinda pues mayor libertad para que ellos decidan cómo quieren que se regule las visitas del menor y cómo quieren asumir cada uno la cuota de alimentos.
el bienestar familiar o la comisaría revisan ese acuerdo y son ellos quienes le dicen al notario si puede o no aprobarse ese divorcio. Entonces mira que es un paso obligatorio al momento de llevar un divorcio de mutuo acuerdo. Cuando ya es un divorcio contencioso, entonces será el juez quien fije de manera en sus poderes de autoridad total, podrá entonces él fijar la cuota alimentaria que él considere y el régimen que él también considere. Bueno, hay una situación también, y aclararle a los televidentes, porque he encontrado damas que me dicen en la calle, es que yo ya no voy a demandar al papá de mi hijo, porque como ya eso lo despenalizaron, oiga pues, entonces ya no les van a hacer nada. Y mi tía me dijo que eso ya no sirve para nada, es que la ley no sirve, así hablan, ¿cierto? Sí. Les quiero recordar que es un proyecto de ley, es para descongestionar más las cárceles, que eso fue explicado por el ministro de Justicia, los ponentes, ¿sí? Sí. Es una cuestión porque ustedes saben que la inasistencia alimentaria es una causal en muchas ocasiones de privar de la libertad a la persona. Pero aquí tengo una eminencia, la doctora Catherine, que me apoya en lo siguiente. En ningún momento en estos momentos hoy han despenalizado esa figura, es un proyecto de ley, porque hay que recordar que eso pasa por varios debates, pero le advierto a todas y todos ustedes, si despenalizan estamos hablando desde la parte de la cárcel, pero en ningún momento el Estado está haciendo una ponencia de que usted ya no va a responder por su hijo, ¿cierto? Exacto, la obligación no se ha eliminado y con las consecuencias que tiene, por ejemplo, en un futuro, que ese hijo que quizás en un momento de necesidad, pero también de orgullo de su madre que no quiso llegar a una demanda de alimentos o una fijación de cuota alimentaria, que en un futuro se va a ver obligado a darle alimentos a su padre, porque recordemos que la obligación alimentaria no solo es con los descendientes, es decir, los hijos o los nietos, sino también que yo tengo obligación alimentaria con mis ascendentes en el momento que que tengan esa necesidad de alimentos. Entonces la madre le priva a su hijo de gozar de una calidad de vida mucho mejor, porque quizás al fijarle una cuota alimentaria pueda contribuir un poco más con una calidad de vida mucho mejor, una educación de pronto de mejor calidad, le priva de eso por un momento de pronto de orgullo, para que después llegue el padre cuando esté necesitando de los alimentos y solamente tenga un hijo a quien reclamarle. Entonces esa es otra de las consecuencias de que las madres, por lo general, lastimosamente, son las madres quienes también por orgullo no inician ningún tipo de trámite judicial para hacer la reclamación de la cuota alimentaria, pero tampoco hacen un trámite para privar de la patria potestad. Entonces dejan todo en un momento de suspensión que puede tener consecuencias negativas para el hijo, porque entonces el hijo durante toda su vida no sabe quién es su papá, o sabe quién es pero nunca apareció en su vida, no sabe lo que es el amor de un padre, no salió a jugar nunca al balón con su padre, pero entonces después él llega y hace su reclamación por alimentos. Y son consecuencias de esas decisiones que tomamos en momentos de decepción, de rencor o de orgullo. Claro, mira, incluso hay que recordarles, pero es cierto que tengo la razón cuando estoy haciendo la especificación, que no se vayan con ese manto a misa, decía mi mamá, y era decirle, confíese para que vea, y es que no han despenalizado, tienden a despenalizar, pero eso no quiere decir que la responsabilidad como tal con ese niño, entonces ya pueden hacer lo que quieran. E incluso, ayúdame con algo, recuerden, amables televidentes, que la responsabilidad de esos padres, e incluso acuérdense que los abuelos y las abuelas están detrás, claro, ¿cierto? Sí. Y una demanda que se haga civilmente, administrativamente, usted lo ha dicho siempre y nos ha recordado que presta mérito ejecutivo, y ya no estamos hablando de cárcel, pero se puede, es más, yo trabajo en una inspección de policía donde llegan despachos comisorios. Ese es el término que se les llama en el derecho, pero les voy a hablar más claramente, embargos, ¿cierto?
Sí, el despacho comisorio es cuando simplemente el juez, que no puede estar saliendo de su despacho, le entrega... Le comisiona. Le dice que por favor lleve a cabo cierta diligencia, porque comisionan todo tipo de pruebas y de diligencias judiciales. ¿Y por qué les digo esto? Hace poco embargamos, ese es el término para hacerme entender, a un señor que estuvo eludiendo la responsabilidad y él no está en la privada de la libertad, entonces no estamos hablando de lo penal, y le embargamos los billares. Está con una medida cautelar. ¿Es verdad que se da eso? Claro, es que la obligación no se elimina, la obligación siempre va a estar ahí porque hace parte de los principios y de los pilares del derecho que todas las personas deben alimentos a sus descendientes y a sus ascendentes, claro está, cuando se demuestre pues la necesidad de ellos. Y por obvias razones, para los menores siempre va a estar ya presumido que ellos merecen alimentos porque no están en edad de trabajar y porque dependen 100% de sus padres. Y recuerden que no son negociables. A los niños, esta pareja que le sucedió, al divorciarse él dijo, entonces yo te dejo la casa con tal de que me firmes el divorcio, y se pusieron de acuerdo, los tres son menores de edad y yo no te doy alimentos. Ustedes sabían, y que me lo diga la doctora Caterine, que un menor de estos, incluso tiene 14 años, que ya habla bien y habla mucho mejor que nosotros, se puede presentar y hacer la exigencia, ¿cierto? O sea, puede solicitar, no él, pero obviamente porque es un menor, pero él puede hacer el reclamo ante su mamá, ante su papá, y si necesita un tutor, un curador, como se denomina, ¿cierto? Sí. He aprendido al lado suyo mucho. Qué bueno, eso he visto. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto me merezco ahí como alumno? ¿De 1 a 5? 5, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pueden exigir sus derechos, porque no son caprichos, no son negociables. Y yo vuelvo al mismo artículo de la Constitución, ese artículo 44 es vital, ¿cierto? Un fundamento y pilar de todo el ordenamiento jurídico. Yo quiero entonces hacerle una invitación. Envíe usted a mensajes institucionales. Yo sé que usted lo hace muy bien. Bueno, entonces vamos a unos mensajes institucionales de interés pues para todos y nos vemos ahorita con el último set del programa. Y porque Tele Boyacá es nuestro canal. hermosa y bella dama, pero es por 2.000. Aproveche la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de tu familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión. Mi mejor amigo era Eduardo, el orejón. Vivía a un par de casas de la mía. Desde que mis papás llegaron con el televisor a color, no salía de mi casa. Recuerdo que era lo máximo. Mi papá movía la antena para que se viera mejor. Eduardito con esas orejas, seguro que escuchaba más que todos. Y yo le quitaba las gafas a mi abuelo para ver todo mejor.
Los dos hacíamos un gran equipo con la televisión. Arrancó a correr. No me imagino qué podrá oír el orejón ahora con la TDT. Llegó la televisión digital terrestre, TDT. La mejor señal está al aire. Bueno, ya para terminar, digámoslo así, y no se dice lo bueno no dura, no, es un término que ya está mandado a recoger, sino que decir que aprende uno mucho, Caterín, con usted, socializamos, la teleaudiencia, para que sepa de una vez que nos han visto mucha gente en nuestro sector, máxime que también nuestro coordinador siempre nos lleva a YouTube. Y vuelvo y le digo, comprobado, nos han llamado de Nueva York, de New Jersey, de Atlanta, Estados Unidos, donde ya nos ven por YouTube, donde han visto incluso las explicaciones que usted ha dado, que yo he dado, y que esto entra a conciliar. Qué bueno que en materia y dentro de una conversación es bueno sacar conclusiones. Conclusiones, vamos diciéndole a la gente, dijiste algo muy bueno al comenzar. No somos promotores de la separación, sino de la buena vida, ¿cierto? Y seamos sinceros, ha cambiado tanto esto que ya las comisarías de familia antes cada día estamos solicitando más a los gobernantes, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, no es que uno va a acudir, queda claro, los niños están por encima de cualquier pretensión que un adulto tenga, ¿cierto? Sí, sus derechos son intransigibles. Por lo tanto, no se pueden negociar ni tampoco se pueden renunciar, ¿cierto? Entonces, son derechos que sí o sí se deben respetar. Bueno, dos, que cuando usted se vaya a separar, si se va a separar o se está separando, tenga muy presente que hay unos derechos que adquirieron y que no se los olvide, que así como tienen activos, me refiero por ejemplo a una casa, solamente de una casa, pueden haber pasivos. No se los olvide que también una relación, por eso se llama una sociedad, ¿cierto? Sí. Hay un dinero, hay un bien material por... Esa sociedad está conformada por un patrimonio y el patrimonio entonces se toma en cuenta los activos y los pasivos y ambos rubros deben ser divididos entonces entre los cónyuges o los compañeros permanentes. Cuando usted vuelva, Dios mediante, que es muy pronto, porque usted tiene su calendario, ¿cierto? Sí. Vamos a hablar de un tema y quiero hacerle publicidad desde ya que usted maneja excelente como muchos temas. Aparte que sabes en derecho en familia y es el derecho comercial, ¿cierto? O corporal. Y ahí viene lo de títulos, valores y lo de las letras de cambio y todo eso, que eso después lo hablamos porque es otra modalidad que se ve a diario. Hazme un préstamo, cómo firmo y todo eso. Por eso quiero adelantarme un poco ahí, ¿cierto que sí? Esa es la idea, venir a hablar un poquitico acerca de este tema, debido a que las personas muchas veces están envueltas en relaciones de créditos y muchas veces lastimosamente no saben cómo blindar su patrimonio o cómo hacer que esa deuda o ese préstamo que hacen sea exigible. Bueno, entonces, ese fue un abrebocas y estamos sacando conclusiones espectaculares. Hay una que yo tengo acá que me dijo un televidente, pues me colocaron ahora un mensaje y es sobre los recibos. Los famosos recibos cuando dan la cuota alimentaria, y yo siempre al menos le recomendaba a la gente que le firmen su recibo, porque en el derecho todo es probatorio. Por ejemplo, quienes nos están viendo, uno sabe que hay papás muy buenos y que hay mamás muy buenas, y entonces hay papás que le dicen a uno, no, es que yo por mi hijo lo que sea, sí. Y están respondiendo, y la familia sabe, los vecinos saben, pero no firman un recibo. ¿Qué consejo se les puede dar? Bueno, es muy importante entonces aconsejarle a todas aquellas personas, sean hombres o mujeres que estén en cumplimiento de una cuota alimentaria, que procuren mantener una prueba de ese pago que hacen mensualmente. Lastimosamente no va a ser a veces una mamá que está enojada y que va entonces a demandar, pero puede verse inmerso en muchas otras condiciones o situaciones que va a exigirle el
demostrar ese pago que está haciendo mes a mes. Entonces, una opción es que se haga la firma y un recibo por el dinero que se le entrega en efectivo, o la que yo también recomiendo mucho es el uso de las cuentas bancarias, porque muchas veces lo que hacen es que se destina una cuenta para el menor y el padre mes a mes o la madre mes a mes simplemente hace la transferencia y esa información durante todo el tiempo que esté vigente pues esa obligación va a ser muy fácil accesar a esa información mediante una petición que se le haga al banco. Entonces la carga probatoria va a ser mucho más fácil de conseguir. Hay una situación también que mire cómo fuimos de completos, pues humildemente lo digo, y es cuando también esos padres han negado a los hijos. Acabamos de ganar un embargo, como les digo, y viene otro detrás, y todo es por asistencia alimentaria. Ese papá negó a esa niña, pero se le hizo la prueba de ADN, salió positiva, y el juez condenó, lo tenemos ahí sobre el escritorio, pues la copia de la sentencia, donde lo condenó a responder por esa niña, a responder el 100% sin derecho a tener la custodia, ¿sí? Por el mero hecho, ese juez de familia condenó de esa manera y lo puede hacer, ¿cierto? Claro, Byron, el juez dentro de su sabiduría y el conocimiento que tiene, tanto de la norma como de la realidad social que hoy enfrentamos, es garante de los derechos de los menores. Entonces, si el juez encuentra que la persona que durante tanto tiempo no prestó su cuidado y toda la atención que merece un menor, él está en facultad de que la custodia del menor solamente la deje destinada para la madre o para el padre que sí ha estado pendiente de la crianza de su hijo. Entonces, de esa manera se le niega la custodia, el cuidado personal, pero siguen las obligaciones que como padre tiene. ¿Sabes por qué me gusta que ahí me estás ayudando a cerrar bien el programa? Por lo que estábamos ahora explicando. No se confíen, en el momento no está despenalizada la inasistencia alimentaria, ¿cierto? Es un proyecto de ley y que lo sancionen, pero lo que acaba de decir la doctora Caterine, no va a eximir a ninguno de una responsabilidad total sobre los niños, para que sepan que es verdad, ¿cierto? La obligación continúa. Ahora, si usted va a una comisaría de familia, que la mayoría son muy buenos funcionarios, pero si usted va, una cuestión es que usted va a solicitar lo que la ley le entrega a usted por esos derechos. Si usted ve que es la comisaría de familia, el funcionario, la funcionaria, para eso están los entes de control. Yo soy funcionario público y están las personerías, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y pare de contar, ¿cierto? No estoy en ningún momento denigrando de los funcionarios, sino porque es que a veces si encuentra uno como que una piedra en el zapato, pero usted no puede generalizar, amable televidente, ¿cierto, doctora Caterine? Que es que las comisarías no sirven, antes por el contrario, servicios gratuitos, hay psicólogos, hay trabajadores sociales. Equipos interdisciplinarios. Esa es la palabra. Que están al total, servicio a la total disposición de la comunidad. Porque es por esto que se crean estas entidades, porque como recordamos hace algunos programas, las comisarías de familia pues vienen siendo como un apoyo que recientemente encontramos mucho más en la ciudad y que llegan entonces a suplir muchas deficiencias que tenía el bienestar familiar. Mira, hay una situación incluso que ha sucedido y es que dentro de estas comisarías y estos procesos que nosotros hemos ayudado a jalonar, hago la aclaración siempre, yo no soy abogado, pero llevo 28 años, ¿cuántos meses? 7 meses, 4 horas, 3 días, ¿cierto? Sí. Listo, entonces es simplemente que desde ahí se jalonan muchos procesos. Amable televidente, no es la justicia la que nos sirve, es usted el que tiene que tomar conciencia, porque usted también la sacó del estadio ahora haciendo mención. Hay mamás muy orgullosas. ¿Y sabe qué dicen? Yo no le voy a pedir nada a ese tipo, es que mi niño no necesita nada. No, es que usted está en el deber de exigir como tutora de ese menor. Así es. ¿Cierto? Total. Porque es que a la ley colombiana no le interesa mucho lo que usted esté pues con ese resentimiento. A la ley colombiana le interesa es que esa criatura no tuvo la culpa de venir a este mundo. Así es, porque priman son los derechos del menor y la madre abandona ese puesto de madre y toma ya un lugar de garante y de representante legal del menor.
y como representante debe dar siempre entonces rendir cuentas de su función en esa representación. Entonces es muy importante que no se haga desde el orgullo o el enojo y siempre debe ser desde el bienestar del menor. Doctora Caterine Álvarez Gil, muchas, pero muchas gracias por hacer presencia en Teleboyacá. Es más, un gran canal, ¿cierto? Así es. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos los televidentes por abrir las puertas de sus hogares para compartirles un poco acerca de lo que sé y totalmente complacida de estar acá. Bueno, muchas gracias a Jairo Gutiérrez, Edwin Ortega y Diana Duque en la parte técnica, unos grandes camarógrafos y duchos en su profesión. Y a nuestro coordinador Felipe Jiménez, este amigo de ustedes, Byron Mejía Cardona. Convivencia Ciudadana.